A esperar que inicie. Listo. Entonces, muchachos, vamos hoy a hablar de el tema de la segunda ley de la termodinámica. ¿Alguien ha escuchado algo de la segunda ley de la termodinámica en su vida? Esta es una ley un poco desconocida por muchas personas y es una ley muy importante en el ámbito energético. No, están como muy callados hoy. Bueno. La segunda ley de la termodinámica es una ley que nos habla de los sentidos y de la calidad de la energía. Ya sabemos previamente, gracias a la primera ley de la termodinámica, que la energía es una propiedad que se conserva y no se sabe de ningún proceso que viole la primera ley de la termodinámica. Podríamos concluir entonces que cualquier proceso que cumpla con la primera ley de la termodinámica es un proceso que puede existir en la naturaleza, ¿cierto? Sin embargo, hablemos de las restricciones que ofrece la segunda ley de la termodinámica. Y es que la segunda ley de la termodinámica nos habla de un aspecto muy importante y es el sentido de los procesos. Y es que los procesos no tienen, o los procesos termodinámicos deben cumplir un sentido lógico para poderse cumplir. No solo trabajar o cumplir la primera ley de la termodinámica, sino una capacidad, por así decirlo, racional de cumplirse ciertos procesos. Entonces vamos a irnos al tablero, ¿cierto? Vamos a poner aquí un ejemplo. Un ejemplo sencillo, pero vale la pena hacerlo. No sé, aquí el tablero. Entonces, vamos a poner un ejemplo y vamos a imaginar que nosotros tenemos un sistema cerrado, ¿cierto? Un sistema cerrado, y a este sistema cerrado está acoplado una rueda de paletas. Esta rueda de paletas hace que ingrese trabajo a este sistema cerrado. ¿Sí o no? En el extremo exterior de esta rueda de paletas hay una cuerda que se encuentra amarrada a un peso. ¿Cierto? La cuerda está enrollada en el eje y la pesa se deja caer. ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando la pesa se deja caer? Pues al desenrollarse haría que diera vuelta. Al desenrollarse haría que el eje empezara a dar vueltas. Y el eje entonces lo que está haciendo es que está ingresando trabajo al sistema. ¿Sí o no? Sí, sí. De cierta manera, esto generaría un aumento en la energía del sistema cerrado. ¿Cierto? Porque al entrar calor está ingresando energía al sistema. Es claro ese sentido, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer el mismo sistema. Vamos a dibujar exactamente el mismo sistema. Lo voy a dibujar esta vez más bonito. Pero esta vez el eje ya se encuentra completamente desenrollado, ¿cierto? Y la masa se encuentra completamente abajo. El aire
que se encuentra dentro de la caja se aísla. Y quiero que le pongan lógica a lo que le voy a decir, aunque suene ridículo. Se aísla la caja, ¿cierto? De tal forma de que el aire, que ha aumentado su temperatura, es más, se podría decir que el aire se ha calentado. Quiero que me digan si suena loco. Le transfiere energía a la rueda de paletas y la pesa se va a empezar a enrollar mágicamente. Si yo les digo esto, ¿ustedes qué me dirían? ¿Puedes repetir, por favor? Que esa misma energía que ingresó al sistema cerrado después de que la masa, después de que la balanza, después de que la masa haya alado la cuerda, ahora esa misma energía yo la voy a transferir a ese eje, ¿cierto? Y voy a hacer que mágicamente esa cuerda se vuelva a enrollar. ¿Creerían ustedes que eso es posible? Así tal cual como el modelo está, sin ninguna entidad externa. No se preocupen por la respuesta. Quiero que me den una respuesta honesta. Hola. Profe, yo no entendí lo que quiso decir. Repito nuevamente. La masa ya ha estirado completamente la cuerda, ¿cierto? Y dentro del sistema cerrado, el bloque ha aumentado, o el aire que se encuentra dentro del sistema cerrado, ha aumentado su energía. La pregunta que yo hago es, si ustedes creen que es posible que esa energía se devuelva por el mismo eje y vuelva a enrollar la cuerda de la masa. Yo digo que sí porque se aumenta. Al momento de aumentar, ella va girando más rápido y se puede enrollar la masa. O sea que en el momento en el que yo aumente la energía, tú me dices que yo, sin ninguna entidad externa, tú dices que la paleta se puede volver a empezar a girar. Creo que sí. Bueno, la lógica nos dice todo lo contrario, porque el trabajo mecánico requiere un movimiento, requiere una fuerza. Dentro de este sistema, yo le estoy transfiriendo energía a este eje, ¿cierto? Aunque yo le esté transfiriendo energía por cuestiones de la primera ley de la termodinámica, en teoría, la primera ley de la termodinámica funcionaría porque yo le estaría transfiriendo energía al eje. Sin embargo, esa energía no tiene la capacidad de movernos ese eje. Porque por mucho que estemos intentando transferir la energía para generar trabajo, lo que ha ganado el aire a fin de cuentas es un aumento probablemente en la temperatura o en la presión. Ese aumento en la temperatura, en la presión máximo solo se puede transferir a través de calor. Y a través de calor no hay la capacidad de generar ningún trabajo mecánico. La lógica entonces nos dice que aunque la primera ley de la termodinámica en teoría se cumpla y se pueda transferir la energía, este proceso solo tiene un sentido
Y el sentido es que la energía solo puede ir desde el eje hacia el aire, no desde el aire hacia el eje. Eso es lo que nos quiere decir la segunda ley de la termodinámica. Nos habla de el sentido de los procesos. Y el sentido de los procesos es algo supremamente importante, porque muchas veces se trata de crear procesos supremamente novedosos, pero muchas veces esos procesos están violando la segunda ley de la termodinámica. Y hay procesos que simplemente en la vida real no pueden existir. Otro ejemplo muy claro es el ejemplo de una taza de café. Yo tengo una tacita de café que está muy caliente. Y yo dejo esa taza de café expuesta al aire. ¿Qué pasará con el tiempo con esa taza de café? Lo lógico, ¿qué pasará con el tiempo con la taza de café si está muy caliente y la dejo ahí en el aire? Se va a enfriar. Se va a enfriar porque va a empezar a transferir calor con el ambiente, correcto. Ahora, yo les pregunto a ustedes, después de haberse enfriado la taza, ¿alguna vez ustedes han visto que esa taza, sin hacer nada, solamente por estar expuesta al ambiente, mágicamente esta vuelva a calentarse? No, Correcto. Sin embargo, si nosotros nos podemos analizar, la segunda ley nos habla, la primera ley, perdón, nos habla de que en teoría no existe ninguna restricción para que esto ocurra, para que la taza mágicamente se vuelva a calentar, porque técnicamente el aire podría ingresar la energía, porque podríamos decir que el aire tiene energía infinita por la gran cantidad de masa que tiene en la Tierra. Y sin embargo esto no ocurre. Nuevamente, esto pasa por la restricción de la segunda ley de la termodinámica. Los procesos tienen un sentido. Los procesos tienen una capacidad de generarse. Y si un proceso no cumple con la segunda ley y con la primera ley de la termodinámica, este proceso no puede existir en la naturaleza. Y eso es un proceso clave. Y eso es una condición clave para diseñar cualquier proceso de generación de energía o de generación de potencia. La primera ley de la termodinámica no restringe la dirección de un proceso, pero satisfacerla no asegura que en realidad ocurra el proceso. Esta violación se detecta fácilmente con la ayuda de una propiedad llamada entropía. La entropía, que es la última propiedad, aunque no vamos a trabajar matemáticamente con ella, aunque no vamos a trabajar directamente con ella, ¿cierto? Es una medida, ¿cierto? Es una medida de lo que se conoce como una irreversibilidad. Más adelante veremos qué son las irreversibilidades, cómo funcionan y por qué se llama así algo irreversible. No se preocupen por eso. El uso de la segunda ley no se limita a identificar la dirección de los procesos, también afirma que la energía tiene una calidad, así como una cantidad. Nuevamente, esto es otro factor que limita la parte de la segunda ley de la termodinámica, y es que también la segunda ley asegura no solo que los procesos tengan una dirección, también asegura que
no toda la energía es lo mismo. La energía tiene una calidad y una cantidad. Mayor cantidad de energía a alta temperatura se puede convertir en trabajo. Es decir, si una fuente de energía se encuentra a mayor temperatura, según la segunda ley de la termodinámica, esta se puede transferir o existe la capacidad de transferir mayor cantidad de esta energía en trabajo. Por lo tanto, tiene una calidad mayor que esa misma cantidad de energía a una temperatura menor. Quiere decir que para procesos termodinámicos a mayores temperaturas nos va a permitir tener una mejor calidad de la energía. Mientras más cerca nos encontremos del estado base, es decir, del estado ambiente, menos calidad de energía o menos calidad energética vamos a tener. Y eso lo vamos a ver. Antes de eso, primero tenemos que hablar de lo que son los depósitos de energía térmica. Los depósitos de energía térmica, ¿cierto? Y me permito leer las definiciones puntuales. Es muy conveniente tener un hipotético cuerpo que posea una capacidad de energía térmica relativamente grande. A esto se le conoce como un depósito de energía térmica. Los depósitos de energía térmica en la naturaleza se conocen como elementos, ¿cierto?, que tienen una capacidad de energía prácticamente ilimitada. Por ejemplo, la atmósfera, los ríos, los lagos y el océano se consideran que son elementos que tienen, por su vasta extensión de masa, es decir, como hay tanto aire, tanto océano, tanta agua en el planeta, se puede considerar que estos son depósitos de energía térmica que se encuentran a condiciones constantes. No sé si me hago entender a lo que estoy diciendo. Hola. Hola. Sí, profe, Sí, se profe. entiende. Vale. ¿Se entiende por qué se pueden considerar que son depósitos de energía térmica de los cuales proviene o se puede mandar energía infinita sin que estos se vean modificados? Intenten, por ejemplo, vamos a intentar aumentar la temperatura del océano en 1 grado Celsius. ¿Cuánta energía creerían ustedes de todos los océanos, de toda el agua de la Tierra, cuánta energía creerían ustedes que se necesita? Demasiado, profe. Muchísima, ¿cierto? Como se necesita tanta energía, estos depósitos se pueden establecer como puntos de referencia dentro de la naturaleza. Y esos puntos de referencia se les conoce como depósitos de energía térmica. Ojo, no solo por su cantidad de masa. Hay, por ejemplo, fuentes térmicas. Hay, por ejemplo, El sol no vendría siendo también una fuente. el sol también podría ser un depósito de energía térmica porque tiene la capacidad de almacenar mucha energía y de enviar mucha energía. Pero no solo eso incluye los elementos que sean vastos en masa. Hay elementos que son de muy poca masa y tienen altas cantidades de energía. Y esos, señores, se conocen como los famosos combustibles. Los combustibles tienen mucha energía concentrada en muy poca masa. Esos también son depósitos de energía porque tienen la capacidad de almacenar la energía en su propio ser. No sé si me hago entender. ¿Sí? Yo creo, profe, la energía atómica vendría siendo uno de esos, ¿no? Sí, la energía atómica viene siendo una fuente. Sin embargo, eso es
Eso es un caso, o sea, la energía atómica viene depende del tipo de energía, la fusión o la fisión. Sí, depende del tipo de energía. Y eso es complejo, porque en realidad ahí la energía no se obtiene directamente de eso, sino que se obtiene el agua que se está evaporando por efectos de la energía que se libera y se mete a turbinas y cosas así. O sea, eso es un proceso un poquito complicado, ¿cierto? Pero bueno, ahora vamos a ponerle nombre a estos depósitos de energía. Un depósito que suministra energía en la forma de calor, ojo, un depósito, ¿cierto? Que suministra energía, es decir, que aporta energía, se llama fuente. Y un depósito que absorbe energía en forma de calor se llama sumidero. Fuente tiene la capacidad de suministrar energía. Sumidero tiene la capacidad de recibir energía, absorber energía. ¿Quién me da un ejemplo de una fuente de energía? Una fuente de energía. ¿Cómo? ¿Cómo que te escuché pasito? El sol. El sol, correcto. El sol. Y el sol, sobre todo, es supremamente importante en la Tierra. Es el depósito y la principal fuente de energía y fuente motriz de prácticamente toda la energía que hay aquí en la Tierra. Toda la energía que hay en la Tierra es prácticamente derivada de la energía que suministra el sol. Y ahora, ¿quién me dice un sumidero? ¿Quién me menciona un sumidero de energía aquí en la Tierra? Hay dos grandes e importantes. ¿Mm? Los sumideros más grandes que tiene la Tierra son el aire, es decir, la atmósfera, y el océano, ya lo había mencionado, porque son los que reciben prácticamente toda la energía residual de todos los procesos. El aire y el agua, o los océanos, son los que reciben prácticamente toda la energía de todos los procesos. Entonces ya hemos establecido estas cualidades que son muy importantes y estos nombres que son muy importantes. Fuente de energía, sumidero de energía. La fuente transfiere energía en forma de calor y el sumidero absorbe energía en forma de calor. Una vez establecido eso, vamos a hablar de lo que son las máquinas térmicas. Esta parte de la segunda ley, este comienzo de la segunda ley es bastante teórico, ¿cierto? Porque es un aspecto muy importante y es que la segunda ley de la termodinámica tiene aspectos que hay que tener en cuenta que son muy importantes. Vamos a hablar de lo que son las máquinas térmicas. Me permito leer la definición. Máquinas térmicas son aquellas máquinas que permiten convertir el calor en trabajo.
y requiere algunos dispositivos especiales. Estos dispositivos se llaman máquinas térmicas. Para que un equipo, ¿cierto?, se pueda considerar una máquina térmica, tiene que cumplir 4 características principales, que son las que voy a mencionar ahora. Por favor, anótenlas, que esto es muy importante. Primero, reciben calor de una fuente a temperatura alta, ya sea energía solar, ya sea de un horno, ya sea de un reactor nuclear, etcétera, etcétera. Voy una por una. Primero, nuevamente, reciben calor de una fuente a temperatura alta. Segundo, convierten parte de este calor, el que reciben de la fuente, en trabajo. Por lo general, en la forma de una flecha rotatoria. Una flecha rotatoria es un eje. Es decir, por lo general, las máquinas térmicas tienen la capacidad de transformar el calor en trabajo a través de un eje. ¿Cómo lo hacen? Pues la mayoría de los motores. Mejor dicho, como lo hacen todos los motores. Tercero, rechazan el calor de desecho hacia un sumidero de calor de baja temperatura. Pueden ser la atmósfera, los ríos, etc. Rechaza el calor de desecho hacia un sumidero de calor de baja temperatura. Y finalmente, todas las máquinas térmicas operan en forma de ciclo. Todas las máquinas térmicas operan en forma de ciclo. Supremamente importante. Se tienen que cumplir, para que un elemento se llame una máquina térmica, se tienen que cumplir estas 4 cualidades. Recibir calor, transformar ese calor en trabajo, rechazar parte de ese calor y que operen en ciclo. Esas 4 cualidades es lo que hace una máquina térmica. No todas las máquinas son máquinas térmicas. Por ejemplo, los motores eléctricos no son máquinas térmicas porque no reciben calor, sino que reciben trabajo eléctrico. ¿Vale? ¿Quién me puede dar un ejemplo de una máquina térmica? Hola. Hola. Muchachos, ¿hay alguien ahí? Manifiéstese.
Hola. ¿Me están escuchando? Estoy preguntando algo, nadie dice nada. Hola. Sí, yo estoy escuchando, bro. ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué se quedan callados? Una pregunta sin miedo. Un panel solar. Un panel solar. No, no, Andrea. Entonces los Un motores, panel ¿no? solar. A Un panel vapor, solar. ¿no? Ya voy, ya un momento, Jesús. Un panel solar no funciona con calor. Un panel solar lo que hace es que detecta la radiación, pues los fotones. No trabaja como tal con calor. Entonces no se podría considerar una máquina térmica. Jesús, me decías, Los motores de carbón de esos de los de antes, los que usaban los trenes. ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos. Los motores a carbón sí, pero los motores de hoy en día también son máquinas térmicas, porque es Sí, que simplemente pasamos de un motor de carbón a un motor a combustible líquido, a gasolina, a diésel. No nos tenemos que ir muy lejos. Un motor de combustión interna actual es una máquina térmica y es la máquina térmica más común. Un aire acondicionado es una máquina térmica. ¿Eh? Esos son algunos ejemplos de lo que se puede considerar máquinas térmicas. ¿Cierto? Entonces, las máquinas térmicas y otros dispositivos cíclicos, por lo común, requieren un fluido. Es decir, se requiere algún elemento que fluya para que se puedan considerar máquinas térmicas. Este fluido de trabajo, pues, se le conoce como fluido de trabajo. Por ejemplo, en una central eléctrica de vapor, el fluido de trabajo es el vapor de agua. Se calienta en una caldera, pasa a través de una turbina, que es la que genera potencia. En un condensador se manda el calor residual y todo esto circula a través del movimiento de una bomba. Básicamente eso es una máquina térmica. ¿Vale? La mayoría de las máquinas térmicas tienen algo que se les conoce como fluido de trabajo, que es el fluido que hace todo el ciclo, que hace el recorrido del ciclo total y hace los procesos de transferencia de energía. Normalmente, los procesos cíclicos de las máquinas térmicas, ellos mismos se alimentan. Es decir, ellos mismos se regulan y tienen la capacidad de generar más tanta energía como para ellos mismos funcionar y generar un proceso de generación de potencia. Por ejemplo, la salida de trabajo neto de esta central eléctrica es diferente entre su salida de trabajo total y su entrada de trabajo total. Por ejemplo, tenemos esta máquina térmica. A esta máquina térmica le entra un trabajo total. Perdón, le entra un calor, que es el calor de entrada que se ve en esta figura. Vamos a opciones de puntero, pluma, que es el calor de entrada. Esta máquina térmica tiene la capacidad de transformar parte de ese calor de entrada en trabajo de salida. ¿Cierto? Trabajo de salida, ¿cierto? Es todo el trabajo que tiene la capacidad de generar esa máquina térmica. Sin embargo, hay algo que se llama el trabajo neto. El trabajo neto es en realidad el trabajo real que se está produciendo. ¿Por qué hablo del trabajo real? Porque es que si se dan cuenta, para que esta máquina funcione, normalmente hay un trabajo de entrada.
Es decir, se está consumiendo energía para que la bomba haga fluir, ¿cierto?, el fluido por todo el ciclo y se está generando energía. O sea, se consume energía, se genera energía. Al final, entonces, el trabajo total que genera esta máquina térmica es la diferencia de los trabajos que sale menos el trabajo que entra. Y esto se le conoce como el trabajo neto. Trabajo neto, entonces es igual al trabajo que entra a la máquina térmica menos el trabajo que sale a la máquina térmica. Anoten eso, que eso es muy importante. Eso es con respecto a cómo funciona la generación de trabajo en estos procesos. Ahora vamos a hablar de cómo funcionan los cálculos que se hacen con determinadas máquinas térmicas. Para las máquinas térmicas, el calor de salida, es decir, el calor de desecho, recordemos que una máquina térmica siempre debe rechazar calor, ¿cierto? Y bajo esta implicación, el calor de salida nunca es cero. Y de esta manera, la salida neta de trabajo de una máquina térmica es siempre menor que la cantidad que entra de calor. Es decir, el trabajo que puede generar una máquina térmica está limitado a la cantidad de calor que le ingresa a esta. ¿Cómo podemos medir si una máquina térmica es menor que otra máquina térmica? Al comienzo del curso hablamos de algo muy importante que se denominaba eficiencia térmica. La eficiencia es la fracción de la entrada de calor que se convierte en salida de trabajo neto. Y es una medida del desempeño de una máquina térmica. Una máquina se considera que es más eficiente cuando tiene la capacidad de transformar mayor calor que obtiene de su fuente de energía en trabajo. Por ejemplo, veamos la imagen de la derecha. Tenemos dos máquinas térmicas que trabajan a la misma fuente y en el mismo sumidero. La primera máquina, a ambas le entra una entrada de calor de 100 kilojoules, ¿cierto? Pero la primera desecha 80 kilojoules, es decir, tiene una capacidad de generar trabajo de 20 kilojoules. Y la segunda desecha calor en 70 kilojoules y tiene una capacidad de generar trabajo de 30 kilojoules. ¿Cuál creerían ustedes que es más eficiente? A ver, ¿cuál creerían ustedes que de esas dos máquinas es más eficiente? ¿La que genera 30 kilojoules o la que genera 20 kilojoules? La de 20, bro. ¿La de 20 crees tú que es más eficiente? Hablamos que la eficiencia es aquella,
es aquella que tiene la capacidad de transformar más trabajo en función de la energía que le entra. No sería la de 20 kilojoules, sería la de 30 kilojoules. Es más eficiente por el hecho de que tiene la capacidad de generar 30 kilojoules de trabajo a partir de una entrada de calor de 100 kilojoules, mientras que la primera máquina solo es capaz de generar 20 kilojoules de trabajo. ¿Ya? En las mismas condiciones, la máquina térmica número 2 tiene la capacidad de generar mayor trabajo. Es decir, la máquina térmica número 2 es más eficiente. Para las máquinas térmicas la salida deseada es la de trabajo. Es lo que queremos producir, trabajo. Mientras que la entrada que se requiere es la cantidad de calor suministrado al fluido de trabajo. Entonces, vamos un momentico al tablero. Vamos un momentico aquí al tablero. Y recordemos que la eficiencia, que se señalaba con la letra eta, no era más que la energía que entra sobre la energía útil. Para toda máquina térmica, entonces, la energía útil es el trabajo neto generado. ¿Sí o no? Y la energía que entra es el calor que entra a la máquina térmica. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Ahora vamos a poner el ejemplo que estamos viendo en la pantalla en la diapositiva. Vamos a poner, esta es la máquina térmica. La máquina térmica genera un calor. Aquí está el ciclo. Desecha determinado calor. Y este es el trabajo. Vamos a poner que aquí generan 30 kilojoules. Aquí se reciben 100 kilojoules. Y aquí sale 70 kilojoules. Habíamos hablado que el trabajo neto es igual al trabajo que entra, vamos a llamar, menos el trabajo que sale. Pero si nos damos cuenta, bueno, aquí este el sumidero, ¿cierto? Si nos damos cuenta, también existe otra definición de trabajo neto. Si esto es el trabajo neto, y esto es el calor que entra, y esto es el calor que sale de la máquina térmica, ¿a qué es igual el trabajo neto? Según la lógica, haciendo un balance de energía aquí en la máquina térmica, ¿a qué sería igual el trabajo neto? También se puede decir que el trabajo neto es igual al calor que entra menos
el calor que sale. Bajo esa definición y reemplazando en la eficiencia, podemos decir que la eficiencia es igual al calor que entra menos el calor que sale sobre el calor que entra. Y eso es igual a 1 menos el calor que sale sobre el calor que entra a la máquina térmica. Estos, señores, son las dos fórmulas para el cálculo de la eficiencia de una máquina térmica. Anótenlas para proseguir. Listo. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a hablar en una nomenclatura diferente. Porque hablar de calor que sale, calor que entra, pues es bastante pues, tedioso. Entonces, la nomenclatura que se utiliza en termodinámica para los calores que entran y los calores que salen, ¿cierto? Es renombrar los elementos según la función o el depósito en el que están trabajando. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar que los depósitos de alta temperatura, es decir, las fuentes, están a una temperatura H, es decir, una temperatura de alta. ¿Por qué? Porque es la temperatura de los sumideros a alta temperatura. Todo lo que provenga de TH, es decir, de la temperatura de alta, va a producir un calor de alta temperatura. Y los sumideros van a estar a una temperatura T sub L. Y todo lo que se dirija a un sumidero T sub L va a ser un calor de baja temperatura. El H y la L viene de las siglas en inglés, high y low. Bajo esta nomenclatura, ¿cierto? El trabajo neto se puede reescribir como Q sub H menos Q sub L, ¿cierto? La eficiencia se puede reescribir como el trabajo neto sobre Q sub H, el calor de alta temperatura, o puede reescribirse como 1 menos Q sub L sobre Q sub H. Esta es la nomenclatura que se utiliza
en la termodinámica. Por lo tanto, las ecuaciones que habíamos hablado anteriormente se presentan de esta forma, utilizando la nomenclatura de TH, TL, QH y QL. Ahora no tiene sentido, pero más adelante, que veamos o que avancemos más en la parte de máquinas térmicas, va a cobrar más sentido porque se hace esa modificación. Y es todo para tenerlo en función de las temperaturas. ¿Vamos bien? ¿Está claro todo? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Si no hay dudas ni preguntas, entonces continuamos. Hablando de la eficiencia térmica, que es una medida de qué tan eficientemente una máquina térmica convierte el calor que recibe en trabajo, ¿cierto? En la actualidad, los motores ordinarios de automóviles, los motores de combustible y los diésel, tienen una eficiencia térmica de alrededor del 25%. Imagínense. Un motor, el motor que utilizamos día a día, el de chispa, es decir, el de gasolina, tiene una eficiencia aproximada del 25%. Es decir, prácticamente toda la energía del combustible se desecha. Los motores diésel son un poco más eficientes y alcanzan eficiencias de hasta el 40%, mientras que los motores de las grandes centrales eléctricas, que ya son para generación brutal, para generación de potencia a escala grandísima, alcanzan hasta un 60%. Miren entonces que por mucho que avancemos en la tecnología, no hemos logrado alcanzar un 100% en una máquina térmica. Vamos a hablar entonces ya numéricamente, vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Por favor, alguien que me lea este enunciado. Alguien que lo lea, por favor. Hola. Bueno, parece que no están participativos hoy, así que... Se transfiere calor a una máquina térmica desde un horno a una tasa de 80 megavatios. Si la tasa de rechazo de calor hacia un río cercano es de 50 megavatios, determine, primero, la salida de potencia neta. Segundo, la eficiencia térmica para esta máquina térmica. Vale. Muy bien, muchas gracias. Vale. Nos está diciendo que tenemos una máquina térmica. Vamos a dibujar el esquema de una máquina térmica. Una máquina térmica de un TH. TL. Y aquí produce W neto. ¿Cierto? Entonces, transfiere desde un horno, es decir, nuestra fuente es un horno, una tasa de 80 megavatios. O sea, aquí QH es igual a 80 megavatios. Si la tasa de rechazo de calor, el rechazo de calor es QL, hacia un río cercano es de 50 megavatios, determine
La salida de potencia neta, nos preguntan el trabajo neto. Y nos preguntan la eficiencia. Entonces, por definición, habíamos establecido que el trabajo neto es igual a QH menos QL. QH son 80 megavatios, QL son 50 megavatios. El trabajo neto entonces son 30 megavatios. Disculpen un momento que me están llamando y no sé si es los resultados de la prueba. Un segundo. No sé qué pasó, contesté y me colgaron. Bueno, seguimos. Entonces tenemos el trabajo neto es igual a QH menos QL. QH era 80 megavatios, QL son 50 megavatios. Es decir, que esta máquina térmica tiene la capacidad de generar 30 megavatios. Ahora, la eficiencia. La eficiencia la hemos definido de dos formas. La forma más sencilla es trabajo neto sobre QH. 30 megavatios sobre 80 megavatios, ¿cuánto nos da? Megavatio y megavatio desaparece. Tres octavos son 0,375. 0.375. Es decir, que esta máquina térmica tiene una eficiencia aproximada del 37.5%. Breve, ¿no? Fácil todo hasta aquí. ¿O no? Todo muy sencillo. Y es que esta parte es fácil. De los tres cortes, este es el corte más fácil de todos. Vamos a hacer otro ejercicio. Alguien, por favor, que lea el enunciado. Una planta termoeléctrica con una generación de potencia de 150 megavatios consume carbón a razón de 60 toneladas por hora. Si el poder calorífico del carbón es de 30.000 kilojoules por kilogramo, determine la eficiencia total de esta planta. Vale. Entonces tenemos una máquina térmica nuevamente que funciona TH, CDATL y genera trabajo neto. Es una planta termoeléctrica de generación de potencia de 150 megavatios. Es decir, esta planta genera como tal 150 megavatios. Ese es nuestro trabajo neto. Esta planta, que es una termoeléctrica, a ver, en realidad aquí no la termoeléctrica debería ser aquí el nombre. Termoeléctrica. Consume carbón, es decir, que la fuente de energía es el carbón. A una razón de 60 toneladas por hora. Es decir, podemos decir que eso es un flujo másico. El flujo másico de carbón será igual a 60 toneladas por cada hora.
Si el poder calorífico es de 30.000 kilojoule kilogramos, ya vamos a hablar de qué es el poder calorífico. Determine la eficiencia total de la planta. Muchachos, y esto tiene mucho que ver con la segunda ley de la termodinámica. El poder calorífico es una medida, ¿cierto? Una medida química de la cantidad de energía, kilogramos, por unidad de masa que es capaz de liberar un combustible en un proceso de combustión. Es decir, 1 kilogramo de carbón en un proceso de combustión tiene la capacidad de liberar 30.000 kilojoules de energía. Eso es lo que hace el poder calorífico, la capacidad de liberar energía en un proceso de combustión. A eso se le denomina poder calorífico. Entonces, en este caso, si nosotros queremos hallar QH, que es lo que necesitamos para poder hallar la eficiencia total, QH a fin de cuentas sería que es la energía total que es capaz de generar el carbón. Este carbón, qué vergüenza tiene el lado. La energía total que es capaz de generar el carbón es la cantidad de masa que se está quemando de carbón por su poder calorífico. Es decir, el flujo másico de carbón por el poder calorífico. El flujo másico hay que pasarlo a kilogramos por segundo. Para pasar de toneladas hora a kilogramos por segundo, hay que multiplicar por 1000 y dividir entre 3600, ¿no era? Si no estoy mal, 60 por 1000 entre 3600. Me dicen cuánto da eso. $16.6666. 16.667 kilogramos sobre segundo. Quiere decir que 60 toneladas por hora equivale a 16.667 kilogramos sobre segundo. Teniendo eso, podemos calcular cuánto es nuestro QH. QH no es nada más que 16.667 kilogramos por segundo, que multiplica a 30.000 kilojoules sobre kilogramo. Kilogramo con kilogramo se va. Y nos queda kilojoules sobre segundo. Kilojoules sobre segundo son kilovatios. ¿Cuánto nos da esto? 30.000 por 16.667. $500.010. 500.000 10, ¿así? Sí. Esto nos da kilovatios. Pero el trabajo neto
está en megavatios, o sea que esto hay que pasarlo a megavatios también, hay que dividirlo entre 1000. 500.010 kilovatios a megavatios es facilito, es 500.01 megavatios. ¿Listo? Cálculo de la eficiencia, sencillito. La eficiencia es igual al trabajo neto sobre QH. Trabajo neto, 150 megavatios. QH, 500.01. Megavatio se cancela. ¿Cuánto nos da eso? $0.299. 0.2999 así, 9999. O 299. 29.99.94. Entonces podemos decir que es 0.3. Es decir, esta máquina térmica tiene una eficiencia de aproximadamente del 30%. Si yo quisiera saber cuánto es QH, recordemos que el trabajo neto es igual a QH menos QL. Discúlpenme un segundo que estaban llamando aquí al 3. Listo, ya volví. Perdón. Tenemos el trabajo neto, tenemos QH. De aquí entonces podemos decir que QL es igual a QH menos el trabajo neto. ¿Cuánto nos da QL? Q sub L, o el calor a baja temperatura. $350.01. 350.01. QL es igual a 350.01 megavatios. Y listo. Breve, ¿no? Un punto de regalo para la próxima clase, a ver si este sí lo hace. Háganse este que está facilito para la próxima clase. Para la próxima clase, como es para dentro de 8 días, y recordemos que mañana tenemos el parcial. Como es para dentro de 8 días, vamos a tener 2 tareas. Este ejercicio y una pequeña investigación. Investigación que es muy importante.
Profe, disculpe, ¿Sí? ya calificó los quiz que hicimos. No, todavía no. Todavía no. Hoy esta semana me voy a poner a sentar. Ahora, probablemente ahora me sienta a empezar a calificar todo lo que tengo, sino que esto va a ser un caos. De entrada se los digo porque me van a llegar unos de una fecha, otros de otra fecha. Entonces, esto va a ser tremendo enredo. Pero bueno, les recomiendo que estén revisando porque con tanto enredo yo hasta de pronto me puedo equivocar. Estén revisando con ojo crítico la nota que yo les ponga para que estén pendientes, que yo se las voy a enviar más o menos esta semana, este fin de semana. Bueno. Por último, entonces, la investigación para de hoy en 8, muchachos. Supremamente importante que lo investiguen, que lo entiendan, que averigüen los enunciados de Kelvin Planck y el enunciado de Clausius. Muy importantes, supremamente importantes. Para, mejor dicho, para la próxima clase, la persona que no venga con esto repasado, que no venga con esto estudiado, prácticamente no viene a hacer nada a la clase. ¿Listo? Vale. Sí. Voy a dejar de grabar y con esto terminamos la clase del día de hoy.